Inclina tantito tu rostro. Qué bendición estar aquí. Todo lo que tuvo que pasar. Profetas anunciando la venida del Hijo de Dios, el Dios mismo entre nosotros, Jesucristo, llegando aquí a esta tierra, convirtiéndose el verbo en carne, dice la Biblia, y luego yendo a esa cruz y entregando hasta el último aliento, y resucitó. Aleluya. Y a todo eso te trajo aquí. Hoy estás aquí porque Jesús hizo lo que tenía que hacer, porque Dios mostró su amor. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, oramos por este hermoso tiempo de tu palabra, la que viene de tu boca, la que guía nuestras vidas, la que nos edifica en tu inmenso amor. En el nombre de Jesús, bendito Rey, yo oro porque todo estorbo, Señor, no haya absolutamente nada que estorbe para que recibamos lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Tu gloria postrera, Señor, la buena semilla, Padre, aquella que trae un fruto y fruto abundante, en el nombre de Jesús, cae sobre esta buena tierra que es pura vida. Todo aquel que pisa este lugar que tú levantaste para que tu nombre fuera invocado, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dale fuerte. ¿Sabes? Meditando la palabra, que podamos ver las cosas como Dios las ve. No está fácil, ¿eh? Que podamos ver las cosas como Dios las ve. Amén. Y te lo digo porque estaba ayer en la noche repasando todo esto y mi esposita fue a visitar a su mami allá a Colombia y bueno, ya sabes, los niños, los tres y bien demandantes y pues bueno, si para la mamá no es fácil, para el papá menos. Y entonces por ahí mi hija Salomé así un poquito enferma y empezó a toser y toser, y yo con el deseo de terminar ya para dormirme y empieza a toser y yo digo, ay Señor, no puede ser. Y entonces voy, me pongo a orar y dejó de toser. Y yo dije, Dios mío. O sea, yo como que lo vi así, no puede ser, ¿no? Después de dedicarles mucho tiempo y de tratar de, pues de bendecir a mis hijos y de agradar al Señor, como que uno como que se carga, ¿no? Y lo único que hice fue orar. Pero ve todo lo que pasó para que por esa oración mi hija no volvió a toser y se quedó pero bien dormidita. A mi hija le gusta andar mucho de manguita corta y le gusta mucho lo frío y empezó, pero así, no dejaba de toser, no dejaba. Dios me permitió orar y no volvió a toser, para la gloria de Cristo. Entonces yo pues estaba metido en la palabra, ¿no? Y yo decía, bueno, en serio, de verdad, que podamos ver las cosas como tú las ves, Señor, como tú las ves. O sea, cuánto nos ha dado el Señor, cuánto tuvo que pasar para que hoy tú estuvieras aquí sentadito. Cuántas palabras, cuántos profetas, cuántos años, cuántas oraciones, cuánta gente esperando la manifestación de Jesucristo, y que tú estás viviendo la manifestación de Jesucristo. Amén. Todo lo que tuvo que pasar, cada ladrillo que se tuvo que poner aquí, este piso tan hermoso, esto que se levantó, la gente, los hermanos, todo lo que tuvo que pasar, y tú hoy sentado aquí.
Amén. Para recibir una palabra de Dios. Aleluya. Para cumplir el propósito del Padre. Primera de Juan 3, vamos a leer del 1 al 11. Primera de Juan 3, vamos a leer del 1 al 11. Ahorita con el 1, porfa. ¿Quién lleva las letras? Isra, mi amado hermano Isra. Entonces, que podamos ver así la vida, que podamos ver así la creación, que podamos ver como Dios ve las cosas. Porque yo creo que cuando ayer estaba yo ahí con el que le hice así, como que el Señor dice, de plano no ve las cosas como ya las veo, póngase a orar, ándele. Y me puse a orar y las vi como en ese momento, esa situación lo vi como Dios lo estaba viendo. Yo creo que Dios me estaba viendo con las manos en alto y sacando de mi boca el nombre que dice la Biblia, cuando sale de tu boca es fruto de alabanza continua: Jesús. Y yo creo que Dios así me estaba viendo. Y entonces, que nosotros podamos ver la vida así, nosotros podemos ver la obra así, que podamos ver la creación así. Y mira cómo empieza en la NBI, por favor. ¿O si quieres déjalo ahí? ¿Cómo que? Ok, ya está. Mira cómo empieza esta porción de la Biblia. Primera de Juan, el apóstol Juan, primera de Juan 3:1 dice, ¿cómo dice? Fíjense. O sea, como si no nos hiciera falta que Dios nos diga, fíjate. Y ahora sí pon la NTV, Isra. Gracias. ¿Cómo dice? ¿A qué nos está llamando el Señor en esta porción de la Biblia? ¿Qué te está pidiendo Dios Todopoderoso en esta porción de la Biblia? ¿Cómo empieza esta epístola, esta carta, que unos dicen que si es carta, que si no es carta? ¿Cómo empieza? Dice, fíjense, dice, miren con cuánto amor. Nos está llamando a tener atención, a tener admiración al gran amor de Dios. Nos está diciendo, fíjense, pero si notas el tiempo de esta carta, está en un tiempo presente, ¿verdad? Fíjense, pero continuo. Fíjense. O sea, es algo que pasó y que sigue pasando. Amén. ¿Puedes regresar a la NBI otra vez? Gracias. Fíjense qué gran. Fíjense qué gran. O sea, no dice fíjense el amor. No, dice fíjense qué gran. Dice esta porción, esta traducción. Dice fíjense qué gran amor. Cuando dice gran amor, ¿a qué se refiere? Cuando el Señor en esta porción nos dice, fíjense qué gran amor, ¿a qué se refiere? Cuando dice gran, amén. Algo abundante, amén. Fíjense qué gran amor. ¿Se referirá a la calidad del amor? ¿Se referirá a un amor de una magnitud, a un tamaño de amor? Calidad, magnitud. ¿Se referirá a que te fijes de dónde viene ese amor?
Fíjate el gran amor. ¿Con qué calidad nos amará Dios? ¿De qué tamaño será ese amor? Y date cuenta de dónde proviene. Amén. ¿Y por qué? Porque el Señor nos dice, fíjense. ¿Cuán grande es el amor de Dios? ¿Qué tan grande, hermano? ¿Qué tan grande crees que sea el amor de Dios? ¿Qué tan grande puede ser el amor de Dios si viene de lo alto? Si el amor de Dios, si ese amor que tú has recibido, por el cual tú hoy estás aquí, viene de lo alto, ¿qué tan grande puede ser? Y lo increíble es que Dios nos dice, pues fíjate en eso, mira este amor, pon atención en este amor, quédate admirado de este grande amor. Entendemos que viene de Él, entendemos que es el de la calidad más grande que pudiéramos, porque tú y yo amamos, amén, pero la forma que Él nos ama, y Él nos dice, fíjate, mira. Mateo 8:27, por favor. Dice la Biblia, en la NBI, por favor, Israel. Dice la Biblia, se los voy a leer. Los discípulos no salían de su ¿qué? Es que Dios nos está llamando a voltear a ver su gran amor para quedar así, mira, asombrados. Dice, los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos y las olas le obedecen. Dile a tu alma, a Jesús, hasta los vientos y las olas lo obedecen. Imagínate cuando tú pides algo en el nombre de Jesús. Los discípulos de Jesucristo estaban admirados al ver cómo estaban en esa barca. Él estaba, me lo imagino así bien acostadito, con sus pies arriba, así, descansando. Los otros bien preocupados. Maestro, que nos ahogamos. Se levantó y ¡pum! Y aquellos asombrados. Hermano, mira, fíjate cuán grande Jesucristo. Amén. Vamos rápidamente, Colosenses 2, 9 y 10. Colosenses 2, 9 y 10. ¿Tú tienes Reina Valera, Israel? No. Pero tienes la contemporánea, no, todavía no. Porque dice, si no en la NBI, perdón, pensé que tiene la otra. Es que esta como que cuesta trabajo entender esta un poquito. En la NBI, toda la plenitud de la divinidad, es decir, toda la plenitud de Dios, a eso se refiere la Biblia. Toda la plenitud de la divinidad, todo lo que es Dios, porque es Dios, deidad es Dios, amén. Y nada más hay uno, es el único y verdadero, no hay otro, Dios es único. Cuando tú hablas de deidad es como decir tu humanidad, ¿verdad? Tu humanidad y su deidad. O sea, es tu característica de humano y su característica, su forma de ser ¿qué? Dios. Entonces fíjate, dice la Biblia, dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Toda la deidad habita en la forma corpórea de Cristo. ¿Y el 10?
porfa. Y en Él, o sea, ¿en quién? En Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Hermano, tú has recibido la plenitud de Dios en Cristo, en la autoridad de Cristo. ¿Cuán grande es ese amor? ¿Cuán grande? ¿Cuán grande? ¿Qué calidad de amor nos ha dado el Señor? Cuando Él puso toda su plenitud en Jesús y nosotros al recibir a Jesús hemos recibido esa plenitud. Amén. Y por eso Juan 3:16, que todos no lo sabemos. ¿Hay alguien aquí que no se sepa Juan 3:16? Todos no lo sabemos, ¿verdad? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. De tal manera amó. Hermano, salvación. Este versículo nos lleva a tantas cosas. Juan 3:16 nos lleva a salvación también. Lo que hay en Cristo, salvación. Romanos 5, 8, 10. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que entregó a su Hijo. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuanta más razón, por medio de Él, seremos salvados del castigo de Dios. Amén. Justificados por su sangre, salvados del castigo. El Señor nos dio su plenitud, nos entregó a su Hijo y nos salvó. Aquel a quien tiene dominio sobre todas las cosas. Dice la Biblia que el único que no está bajo ese dominio de Él es el Padre, porque el Padre es cabeza de Él. Nos dio al que tiene dominio sobre todas las cosas. Así de grande es su amor. Nos dio su plenitud, nos dio salvación, justificó nuestros pecados con su sangre. Qué grande es el amor del Señor. Cuán importante es que nosotros nos fijemos en el amor de Dios, que podamos fijar nuestra atención en todo lo que Él nos dio en Cristo. Primera Juan otra vez, al 3:1 por favor, Isra. Vamos a ver la parte B. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Hermano, somos hijos de Dios. Dile al que está al lado de ti, somos hijos de Dios. Y mira cómo dice la Biblia, y lo somos. Somos hijos de Dios. Y todavía dice, y lo somos. El mundo no nos conoce. El mundo no nos conoce. Pero que te quede claro, somos hijos de Dios. Sí lo somos. Cuán grande es el amor del Padre, que nos entrega a su Hijo
nos justifica, nos salva, nos llena de su plenitud y nos hace sus hijos. Y sí lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Yo no sé si te pasa, pero cuando tú ves un hermano, a veces no sé, en la calle andas por ahí haciendo algo y el Espíritu Santo te da testimonio que es hijo de Dios y dices, este es un hermano. Por eso el mundo no te conoce. El mundo no sabe que tú eres hijo de Dios, porque no lo conoció a Él. Pero nosotros que lo conocemos a Él, sabemos cuando estamos viendo a un hermano. Somos hijos de Dios. Cuán grande es el amor de Dios. Nos tomó por hijos. Fíjate cómo dice Juan 1:10. Dice, el que era la luz ya estaba en el mundo. El mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no lo reconoció. Jesús vino y el mundo no lo reconoció. Por eso no nos reconocen a nosotros. Porque el que reconoce a Jesús reconoce que tú eres hijo de Dios. Pero el mundo no lo reconoció. Y hay gente que, yo sé que todavía hoy hay gente que no lo reconoce y que no te reconoce a ti. Pero el grande amor de Dios nos tiene aquí sentados como hijos, por haber reconocido al Padre. Y yo no sé si cuando yo te digo hijo de Dios entiendes la herencia que tú tienes. Cuando te digo hijo del único y verdadero, entiendes todo lo que Dios tiene para ti y todo lo que tú significas para el Padre. Pero somos hijos de Dios y lo somos, dice la Biblia. Y lo somos, dice la Biblia. Vamos al 2 de 1 Juan 3, porfa. 1 Juan 3, 2. Dice en la NBI: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Somos hijos de Dios, sí o no? Amén. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Colosenses 3:3 dice, no lo pongas, nuestra vida está oculta en Cristo. Nuestra verdadera vida está oculta en Cristo. Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, porque nuestra vida está oculta. Pero de que somos hijos, somos hijos. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Jesús viene por segunda vez. Amén. Jesús viene por segunda vez. ¿El que sigue? Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Antes, por favor. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo, la esperanza de que Él viene por segunda vez, se purifica a sí mismo como Él es puro. Amén. El 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. El 5. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. El 6. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. El Señor nos hace hijos y dice la Biblia que el que permanece en Él no practica el pecado.
Este es un tema no muy sencillo en la iglesia. La Biblia dice que todos somos pecadores, que justos no hay uno solo. Y somos justificados ¿por quién? Por Jesús. Y la Biblia dice, si tú estás pensando en que el que es justificado por Jesús, somos justificados por Jesucristo, pero también dice la Biblia que somos pecadores, que pecamos todo el tiempo, que no hay uno solo que no peque. Pero dice la Biblia, todo el que permanece en él no practica el pecado. Y la cosa como que se complica. Porque Él nos justifica de nuestros pecados, pero quiere que permanezcamos en Él. Por su nombre, por su sangre, somos justos. Pero hay algo que tenemos que hacer y es permanecer practicando lo que a Dios le agrada. Hay una gran tema en este contexto de cómo la sangre nos quita el pecado, pero cómo de repente tú volteas y ves a alguien que peca, o tú mismo sabes que hiciste algo incorrecto, y entonces puedes estar meditando en, bueno, pues si entonces si peco, y la sangre de Dios me justifica, entonces ¿qué pasa en el momento en que dice la Biblia que todos somos pecadores? El tema es que tenemos que mantenernos practicando lo que a Dios le agrada. No significa que el hombre no va a volver a pecar. Significa que la vida del hombre tiene que ser un esfuerzo en mantenerse haciendo las cosas de Dios. Significa que la vida de nosotros tiene que ser una vida practicando lo que a Dios le agrada. ¿El hombre puede volver a pecar? Somos pecadores. La sangre de Jesucristo nos justifica no solamente a nosotros, justificó a los pecados de todo el mundo, dice la Biblia. Hebreos 9:28. Dice: también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Jesucristo fue sacrificado una sola vez para quitar los pecados de muchos, para quitar los pecados pasados, los presentes y los futuros. Una sola vez sacrificado para quitar esos pecados. Y dice la Biblia, aparecerá por segunda vez. Pero el hombre no puede mantenerse practicando el pecado. El hombre, me refiero a nosotros, hombre y mujer, al género humano, no podemos mantenernos practicando el pecado. Podemos regresar a Primera de Juan 3 al 6, por favor. Todo el que permanece en él no practica el pecado. Hermano, en medida de que tú y yo nos mantengamos en las cosas del Señor, y eso sí, tú lo vas a ver. Yo sé que muchos dicen, no, es que si sigue pecando es porque no ha conocido realmente al Señor. No, es que si sigue pecando es porque no lo recibió de todo corazón. No, es porque no es su Señor y Salvador. No.
Cuando tú veas a tu persona, y no se trata de juzgar a los demás, pero cuando tú veas tu persona después de haber pecado y que te metes a las cosas de Dios y que te mantienes en las cosas del Señor, que te mantienes en la palabra, orando, compartiendo, amando, perdonando, que te mantienes en las cosas del Señor, en ese momento estás practicando lo que a Él le agrada y te has alejado de practicar el pecado. El ver cuán grande es el amor de Dios, tenemos que ver cómo Él entrega a su Hijo para que creyendo en Él seamos salvos. Nos da esa plenitud, nos da aquel que tiene dominio sobre todas las cosas, pero que también tiene un perdón tan grande para nosotros, pero que sí nos llama, no a que cómodamente nos sentemos a recibir ese perdón y pequemos. No, nos llama a mantenernos, a practicar las cosas que a Él le agradan. Y practicando las cosas que a Él le agradan, dice la Biblia, fíjate bien, todo el que permanece en Él no practica el pecado, todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. El que sigue: queridos hijos, que nadie los engañe, el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que sigue: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. El 9: ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Vamos a mantenernos en las cosas de Dios. Vamos a mantenernos en las cosas del Señor. El 10: así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Uy, se complica, se pone feo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. Practica la justicia, practica lo que a Dios le agrada, practica lo que dice la Biblia, practica día y noche, todos los días de tu vida, todos los años, en todo momento, practica lo que dice la Biblia. Dice: el que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Tenemos que mantenernos practicando lo que la palabra de Dios dice, y entonces somos esos hijos de Dios. Nota cómo el Señor, ese inmenso amor, nos perdona, pero nos lleva a algo mejor. No solamente nos perdona y nos deja ahí, sino nos perdona y nos pone a practicar la justicia. Nos perdona y nos pone ¿a qué? A amar. ¿A quién? A su hermano. Nos perdona y nos dice: mira, yo sé que no es fácil. Todos los que llegamos a los pies de Cristo, en el momento en que llegamos, habían cosas que habían sido resueltas de la forma en la que éramos, pero también todos los que estamos aquí sentados, hay cosas que todavía estamos resolviendo, ¿o no? No es algo, no es el que tú llegas y en ese momento ya no lo vas a volver a ver cometer ninguna cosa que la Biblia dice que es falta. Es que tú lo veas practicando, creciendo en la justicia. El Señor no solamente nos entrega a su Hijo, nos muestra su grande amor, nos da toda la plenitud. El Señor nos quita ese pecado, pero también nos pone
en un crecimiento constante, en un ir avanzando, en un ir buscando cada día más y más de Él. En el nombre de Jesús, mira cuán grande es el amor de Dios. No te quiere ver igual. El Señor no te quiere ver igual. El Señor no te quiere ver como tú llegaste a la iglesia. El Señor no te quiere ver. El Señor quiere hacer nuevo cada día todas las cosas en ti. Y yo sé que para muchos de los que estamos aquí no es fácil, pero hay que practicar lo que a Dios le agrada. Yo sé que no es fácil a veces dejar ciertas cosas que nos gustan, que están arraigadas. Puede ser aún, yo te puedo decir, la forma de ser, que algunos dicen es que así soy. Una cuestión cultural que tú aprendiste tanto por tu familia como por el país en el que has nacido, y de manera cultural tienes una forma de comportarte con tu esposa. Y la Biblia dice que a la mujer la tenemos que tratar cual vaso, ¿qué? Frágil. Y puede ser que alguien diga, pues es que esa es mi forma de ser. Sí, pero la Biblia dice que tú tienes que tratar cual vaso frágil a tu esposa, que no te puedes dar el lujo de tratarla de una manera diferente porque tus oraciones tienen estorbo, no pasan del techo. Y yo sé que para aquel que tiene esa cultura y que tiene esa forma de pensar y que nació en esa familia en donde pues el papá era macho, el abuelito era macho, y creo que hasta se llamaban remachos todos. Y entonces te cuesta trabajo salir de eso y decir, no, espérame, es que es algo que está en tu forma, en tus creencias, en tus formas de pensar, en tus formas de actuar, y te cuesta trabajo. Pero la Biblia dice que tú tienes que ir practicando lo que a Dios le agrada. Cuando leía esta porción del apóstol Pablo y pensaba en el amor de Dios y que tengo que ver todo lo que Él me ha dado en Cristo, estar tan claro todo lo que Él me ha dado en Cristo y ver de dónde me trasladó, y que me dice, pero además entra en esta porción de la Biblia algo que me lleva a un vivir diferente. Yo decía, bueno, Padre, pues día con día tú me vas a ir mostrando lo que tengo que cambiar. Y yo te digo, hermano, día con día Dios te tiene que ir mostrando y tú tienes que ir entendiendo lo que tienes que cambiar. En este tiempo, cuando viene estos días de que la Semana Santa y todo este tiempo de la Pascua, que la Pascua pues es un tiempo que bíblicamente está establecido y de ahí fue tomado, viene esta reflexión sobre Jesucristo en la cruz, sobre Jesucristo, la sangre de Jesucristo, sobre la resurrección de Jesucristo. Pero tomo esta porción de la Biblia y el Señor me lleva a algo más allá. Me lleva a darme cuenta que Él me trajo a este lugar, que Él me dio ese llamado y me dice, fíjate cuán grande es mi amor. Me dice, fíjate cuán grande es lo que yo hice en Jesucristo para tu vida, para tus generaciones. Fíjate lo que te estoy dando, fíjate la plenitud que te he dado, pero fíjate también cómo estás viviendo. Pero fíjate también cuál es el estado de las cosas y en dónde las has mantenido, cuáles son de las que estás practicando que no tiene nada que ver con la forma de pensar de Dios, con la forma y la voluntad de Dios. No tiene nada que ver con eso. Y que de pronto las mantenemos en una práctica que a Él no le agrada. El pensar en que en este tiempo Jesucristo vino, Jesucristo murió por nosotros, Jesucristo resucitó y que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, pero que Dios nos haga recordar
que así de grande es su amor, pero que también hay algo que tenemos que hacer nosotros, que hay algo que a nosotros nos corresponde después de haber sido manifiesto en ti, de hacer manifiesto en ti Jesús. Te voy a pedir que leas Romanos 11:29. Yo no sé cuál es tu pensamiento con respecto a nuestra forma de vivir de cada uno. O sea, cómo tú estás pensando en tu forma de vivir. Y alabar al Señor por cuanto hizo Jesús, eso lo vamos a hacer eternamente, gloria a Dios. Pero entender lo que a nosotros nos corresponde, que Dios nos ayude a ver las cosas como Él las ve. Cuando Él dice fíjense, y nos lleva a darnos cuenta cuán grande es su amor, y en ese decirnos fíjense hay una porción de la Biblia que habla de nuestra forma de vivir. A mí no se me hace una casualidad. No se me hace una casualidad que en una porción en donde Dios nos abre los ojos para darnos de cuenta cuán grande y cuán bendición es Jesucristo, de repente se mete el Señor con la forma en la que nosotros vivimos. Puede ser que tú digas, es que y yo sé que la mayor parte de las veces no lo vemos en nosotros, ¿verdad? Pero sí lo vemos no, es que fulanito hace tal cosa que es pecado, eso va a la muerte, eso no le conviene, eso no demuestra que es hijo, eso no demuestra que lo ha conocido, eso. Y entonces empezamos a pensar, pero fíjate lo que dice la Biblia en Romanos 11:29, dice, porque las dádivas de Dios son ¿qué? Porque las dádivas de Dios son ¿qué? La Biblia dice en Romanos 6:23 que la dádiva de Dios en Cristo es vida eterna. Y esa dádiva es ¿qué? Es una dádiva que te da Dios y es irrevocable. Irrevocable. Como lo es también su ¿qué? Y entonces de pronto, yo sé que tú volteas y ves a alguien que peca, yo sé que tú volteas y ves a alguien que dices, no, pues este hermano no avanza, yo sé que tú ves pero el Señor cuando nos dice, fíjate cuán grande es mi amor, se mete en ese momento con la manera de vivir y de practicar el pecado de aquel que está ¿qué? Leyendo esa porción de la Biblia. Es algo que nos está hablando a cada uno de nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Mi llamamiento, la dádiva que yo te di en Cristo Jesús, la vida eterna que yo te di en Cristo Jesús es irrevocable. Es irrevocable. Es eterna. Es eterna, no se pierde. Como lo es también su ¿qué? Levanten las manos los que fueron llamados al camino. Levanten la mano los que fueron llamados a la verdad. Levante la mano aquellos que fueron llamados a la vida eterna. Eso, hermano, es irrevocable, ese llamamiento. Pero el Señor nos dice, oiga, practique justicia. Practique justicia. El Señor nos dice, hey amado, practica justicia. Yo veo ese sacrificio de Jesucristo lo golpeó a aquel hombre que no le quiso contestar al sacerdote, lo golpea y le dice, ¿por qué me pegas? Si lo que digo es cierto, ¿por qué me pegas? Siendo Jesucristo bofeteado, siendo Jesucristo lacerado, siendo Jesucristo molido, siendo Jesucristo crucificado. Y podemos darle gloria a Dios porque resucitó, pero en medio de darnos cuenta cuán grande es su amor, Él dice, practica la justicia.
practica la justicia. Y no es pensar si alguien lo conoció, si alguien lo recibió de todo corazón. Es decir, Señor, de aquí en adelante, Señor, de aquí en adelante yo voy a practicar lo que dice tu palabra. Yo voy a practicar lo que dice tu palabra. El llamamiento es irrevocable, la dádiva es irrevocable, pero el Señor, después de darnos cuenta, porque hoy es ese día, hoy conmemoramos ese día, hoy recordamos ese día que Él resucitó de entre los muertos y nos dio la victoria, pero Él te dice: practica esa justicia, practica esa justicia. ¿Podemos reconocer que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. ¿Podemos reconocer que Jesús fue levantado entre los muertos? Amén. ¿Puedes reconocer que Jesús sana hoy, perdona hoy, liberta hoy, que Jesús es vida hoy? ¿Puedes reconocer eso? ¿Y qué te parece si también practicamos justicia? Mira cuán grande y mira cuánto quiero que practiques justicia. Mira cuán hermoso es lo que te doy, pero mira cuán estoy viendo lo que tú haces día con día. No hay, te lo voy a decir de esta manera, no hay cosa en tu vida que no pueda ser perfeccionada. Nada más voltea y pregúntale a tu esposa: ¿en qué puedo mejorar conforme a la palabra de Dios? Y te va a decir. Y le vas a tener que dar una hoja para que te apunte ahí. Y le vas a decir: ya para. Es que no te gusta que te digan tus verdades, ¿verdad? No hay nada, hermano, joven, hermosos jóvenes, no hay nada en tu vida que no pueda ser perfeccionado por el Señor. Todo. Mira, si eres un buen vendedor, el Señor lo mejora, lo va a llevar a una bendición que no tienes una idea. Practica justicia. Si eres un joven así carismático, yo aquí he visto varios, es un joven carismático que tienes cierto jalas a los demás, ¿verdad? Como que tu testimonio ha sido ese testimonio que los demás jóvenes pues te escuchan, te ven, hasta hablan de ti. Yo te digo, en el nombre de Jesús, eso puede ser perfeccionado. Es increíble cómo el Señor nos pasa de ver a Jesús en la cruz a voltear a ver nuestra vida. Pero es que es muy sencillo, hermano. Es que por su amor entregó al Hijo. ¿Para qué? Para que tú fueras perfeccionado. De estar y amado, es que yo te digo, veamos las cosas como Dios las ve. Es lo que yo te digo, veamos las cosas. Por eso esta porción de la Biblia empieza diciendo: hey, fíjense el gran amor de Dios. Y y nos está hablando de Jesucristo. Y ahorita compartimos algunos versículos que nos hablan de la grandeza de Jesús. Y después, claro, porque Él por eso lo hizo, por ese grande amor que tiene. Hazle así: en mí. Hazle así: en mí. Ese grande amor que Dios tiene en mí. Por eso, por ese grande amor, Jesús en la cruz. Por ese grande amor, la plenitud en ti. Por ese grande amor, la calidad de amor que Dios te dio en Cristo. Y claro que sí, va a voltear y ver tus obras. Va a voltear y ver lo que practicas. Va a voltear y ver lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que estás queriendo. Va a voltear a ver lo que estás avanzando día con día, lo que estás haciendo, cómo estás con esa familia, cómo estás con esos hijos, cómo estás con ese trabajo, a ver cómo va ese ministerio, cuánto tiempo le dedicaste al ministerio esta semana, qué pasó con ese ayuno, qué pasó con esa Biblia. Dios por eso lo hizo,
para poder poner los ojos en ti. Y mira cómo ese grande amor nos lleva de ser redimidos, ¿verdad? De ser redimidos, nos lleva Él a que practiquemos una vida de irla haciendo cada día más perfecta. Aunque te cueste trabajo, pero tú vas a llegar a ser perfecto. Es más, dice la Biblia que somos perfectos en Cristo, pero Dios quiere perfeccionar esa vida. Y entonces nos lleva de ese grande amor, de la redención, de saldar todo pecado, a mirar la forma en que tú y yo estamos viviendo, que podamos ver las cosas como Dios las ve. Y mira cómo dice el 10, el primera de Juan 3:11, por favor. El 10 y el 11, lo vamos a leer seguido, por favor. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. O sea, primero nos dijo, somos hijos de Dios, y lo somos. Amén. Pero acá dice, y el que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no, ¿qué? Fíjate cómo el Señor nos dice, mira esto: Jesús, nombre sobre todo nombre, para ti, paz, ¿verdad? Y luego nos dice, ahora fíjate en lo que practicas, porque los hijos de Dios practican justicia. Y luego te dice, él ni tampoco lo es el que no ama, ¿qué? El Señor nos lleva de redimirnos, de darnos cuenta el gran regalo, la gran bendición en Jesús, redimirnos, a que mejoremos nuestras obras, a que perfeccionemos nuestras obras, a que practiquemos la justicia y a bendecir a otros, amar a otros, a no dejarlo en mí, a no dejar la gran bendición que Dios te dio en Cristo en ti, sentado en esa silla, clavado en ese lugar, metido en esa casa, metido en ese buró, en ese cajón, aquello que pensaste, aquello que escribiste, aquel viaje que hiciste en donde Dios hizo grandes cosas, y que te lo quedes guardado aquí, que tú te lo quedes. No, te lleva el entender de Jesús, la redención de Jesús, la bendición de Jesús, a que mejore tu vida, a que tu vida vaya en ascenso, en perfección, y a que tú le lleves esa bendición a alguien más. Amado hermano, este tiempo, cuando recordamos el sacrificio de Jesús, no lo podemos dejar diciendo, Jesús está vivo, porque sí está vivo, pero Él ve tus obras. Porque sí está vivo y ve tus obras, pero también ve ¿tu qué? Tu amor. También ve ¿tu qué? Tu amor. Ve tus obras y ve tu amor. Porque dice, hijo de Dios es aquel que practica la justicia y ama a su hermano. No lo deja solamente en practicar la justicia, también dice, ama a su hermano. Amén. Desde luego es un tiempo de recordar a Cristo. Pues si lo recordamos, es un tiempo de danzarle y cantarle, porque Él resucitó. Pero el Señor no quiere que lo dejemos ahí. Amén. ¿Qué más debemos hacer? ¿Qué más? Practicar justicia y amar. Amén. Es decir, hermano, Cristo vive. Hermano, Cristo vive. Y hoy me levanto a ser un mejor hombre. Pero llego aquí a la iglesia y busco a quien bendecir. Pero llego al trabajo y busco a quien amar. No detengo mi mano
para bendecir a otro. Y mira, le hice así, pero también puede ser así. Amén. O también puede ser así, dele por allá. O también puede ser así, mira. Dios no solamente lo deja en darte la gran bendición, en decirte, oye, cuida tus obras, practica justicia, también nos lleva al hecho de que amemos. Amado, si Dios nos amara y ese amor no le regresara, ¿cómo sería ese amor? A mí no me queda duda que Dios nos amó. ¿A ti te queda duda? Él sí te dice, fíjate, porque como que se nos olvida, ¿ah? Y cuando nos dice, fíjate, además nos mete en todo esto que te he compartido hoy. Redención, plenitud, mis obras, amar al otro. Pero imagínate Dios amándonos y nosotros sin cerrar ese círculo. Imagínate. Por eso la Biblia dice, nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Es un círculo que se cerró. ¿Sí lo ves? Todo lo que tú hagas con tu familia en el amor, el círculo se va a cerrar. El amor va a traer eso. El círculo se va a cerrar. Puede ser que tú digas, ya me cansé, que no hacen caso, son retercotes. Pero eso lo va a traer. Y el Señor nos dice, fíjate, mira esto. Jesús, tu vida, amando a otro y regresando al Padre. Ese grande amor. Amén. ¿Sí lo ves? ¿Sí lo recibes? Cristo está vivo y amamos a otros. Cristo está vivo y mi vida mejora. Cristo está vivo, pero esta iglesia sale a las calles a amar y a regresar al Padre lo mucho del amor que Él nos ha dado. ¿Sí lo ves? Dice, el 11, por favor. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. En algunas Biblias, en este versículo le ponen amar a los demás, como que cortan el 10 y el 11. Pero el 10 está pegado al 11, porque dice que el que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni el que no ama a su hermano. El 10 está pegado en el 11. Y el 11 dice eso. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Amén. Qué mejor manera, hermano, de celebrar que Cristo vive, viendo tu vida mejorar en todo sentido. Leti, tu vida va a mejorar en todo sentido, y verte amar, y vernos amándonos los unos a los otros. Amén. Le voy a pedir a los de la alabanza que suban tantito. Yo desde luego le pedí al Señor que nos pudiera dar una palabra para conmemorar, para festejar que Él resucitó. Pero le doy gracias a Dios porque Él no lo dejó ahí. Él dice, recuerda y mira cuán grande fue la bendición. Pero vamos con lo que sigue: tu vida y la vida de los demás. Amén. Le voy a pedir a Isra que ponga con esta porción de la Biblia
Hechos 4. Vamos a leer del 29 al 31. Yo veo muchos hermanos aquí amando, y en el nombre de Jesús Dios va a perfeccionar eso. Veo muchos hermanos que Dios está esperando que se cierre ese círculo. Y claro que medito en mi vida. Claro que medito en mi vida. Lo que quiero que regrese al Padre. A Jesús y al Señor lo vamos a adorar eternamente. Amén. Lo vamos a adorar. O sea, hermano, para adorar a Dios necesitas la eternidad, porque esa es la cantidad de tiempo que necesitas. Pero mientras estemos aquí, Cristo vive. Mi vida mejora. Y yo bendigo a otros. Yo amo a otros. Y hay una porción de la Biblia que todas, ¿no? Porque todas son poderosas, pero que siendo poderosa Dios puso en mi corazón. Hechos 4, 29. Este era Pedro. Pedro había sido metido a la cárcel por estar hablando de Cristo. Pedro y los que estaban con él hacían cantidad de prodigios y milagros. Pero los saduceos ya no sabían qué hacer para callarlos. Y yo sé que en tu vida hay muchas cosas que te quieren callar. Yo sé que en tu vida hay muchas cosas que te tienen tan ocupado que te tienen callado. Y Pedro es metido en una prisión y es liberado. Y los saduceos estaban pensando cómo hacerle, porque pues el pueblo lo seguía, el pueblo veía la manifestación de Dios. O sea, era algo que no podías tapar con un dedo, era algo glorioso, era algo maravilloso. Hay cosas que así nos pasan, están intentando callarnos, están intentando que la bendición que Dios tiene para ir creciendo tu vida y que tú bendigas a otro está siendo distraída, está siendo apagada, está siendo llevada a un nivel menor. Y cuando yo leía esta porción de la Biblia, Hechos 4, 29, mira lo que dice: ahora, Señor, toma tú en cuenta sus amenazas. Señor, toma en cuenta las amenazas contra cada uno de tus hijos que están aquí. Son tus hijos que practican justicia y que aman a su prójimo. Señor, toma en cuenta las amenazas, todas las amenazas que tienen, económicas, amenazas de familia, amenazas en su salud, amenazas en su mente, en sus pensamientos, amenazas en su querer, en su sentir. Señor, toma en cuenta todas esas amenazas que tiene esta tu iglesia y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Concede a tus siervos que puedan salir con esa mano a saludar, a abrazar, a sanar, a bendecir. Concede a tus siervos, Señor, concede a tus siervos que puedan salir y predicar el evangelio de vida, aquel que cuando es sembrado trae fruto en su tiempo. Concede a tus siervos, Señor, el que sus vidas cumplan el propósito del llamamiento que es irrevocable. Si no lo vas a perder, la dádiva no la vas a perder, pero concede a tus siervos, Señor, que proclamen tu palabra, tu amor, tus maravillas sin temor. Alguien diga amén. El 30. Por eso te voy a invitar a que te pongas tantito de pie.
Por eso, Señor Jesús, extiende tu mano para sanar. Pedro orando y diciéndole a Dios: extiende tu mano para sanar y hacerle señales y prodigios. Hermano, esta iglesia necesita señales y prodigios. Hay gente que está esperando una señal, un prodigio, un milagro de parte de Dios. Hay algunos que están esperando un esposo. Hay algunos que están esperando ser sanados. Hay algunos que están esperando esa familia que quieren ver unida en el amor de Cristo. Señor, por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Mediante el nombre de quién? De Jesús. (31) Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Fueron llenos del Espíritu Santo. Hermano, tú ya estás lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Señor puso el sello del Espíritu Santo en tu frente. El Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo está en ti. Dice la Biblia, para que proclamen la palabra de Dios sin temor alguno. Amén. Yo les voy a invitar a que amen, a que su vida sea perfeccionada. Yo les voy a invitar que en este momento, amado hermano, porque yo sé que va a pasar algo milagroso y algo poderoso, que busques una persona, le preguntes su nombre y le digas: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el milagro, que te diga cuál es la señal, cuál es el prodigio, cuál es el milagro que está esperando en su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret empezamos a practicar la palabra de Dios hoy. Vamos, muévete de tu lugar. Vamos, ve, busca a alguien. Busca a alguien. Dice la Biblia que Pedro oró, todos fueron llenos del Espíritu. Tú ya estás lleno del Espíritu para que se proclamara la palabra. Ve, busca a alguien. Y pregúntale: hermano, ¿por qué puedo orar por ti? Hermano, me gustaría orar por ti. Busca a alguien, que no se quede. No se puede quedar nadie sin llevarse la bendición el día de hoy. Y pregúntale: ¿qué puedo orar por ti? Dile: ¿sabes qué? Mi vida, aquella que por causa del nombre de Cristo ha sido redimida, quiero que sea perfeccionada. Y quiero que mi vida sea una bendición en amor para otro. Por eso vengo hoy a ti a preguntarte: ¿qué puedo orar por ti? Vamos, Jacqueline, busque a alguien. ¿Ya? Esa es una bendición rápida. Busque a otra persona. A ver, levante la mano. ¿A alguien le falta que oren por él? Levante su mano si no han orado por ti. Si no han orado por ti, levanta tu mano. Tú estás lleno del Espíritu Santo y Dios quiere que tú proclames su palabra. Los milagros, los prodigios, las señales son en el nombre de Cristo. Son en el nombre de Cristo. Y esta palabra de primera de Juan 3, del 1 al 11, es para todo aquel que está hoy en esta iglesia. Dios nos quiere ver perfeccionados y amando a nuestro prójimo. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos por cada petición, cada oración. Padre, en el nombre de Jesús,
Se quita el estorbo, Señor. Yo te pido perdón por cada uno de nosotros que nos hemos equivocado, que hemos fallado, pero en el nombre de Cristo, aquel a quien fuimos llamados con un irrevocable llamamiento, Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios, Padre, yo te pido que nos perdones, pero Padre, así como en los tiempos de la iglesia primitiva, que dice la Biblia, y todo lo que oraban los apóstoles, los discípulos de Jesús, Dios lo cumplía para que el evangelio se propagara. Padre, en el nombre de Jesús oramos, en el nombre del santo siervo Jesús pedimos. Amén. ¿Nos amamos? Tu vida va a crecer. Tu vida va en aumento. El amor del Padre fue para eso. En el nombre de Jesús. ¿Le puedes dar una ofrenda de palmas al Señor? El Señor está vivo. Su iglesia está viva. Su iglesia ama.